Si está todo adecuado. La anterior clase nos quedamos, ¿no? No terminamos esterodermia. ¿Sí? ¿O es que esta parte Ah, hicimos? sí, doctora. Aquí, las formas clínicas también ya no hicimos, ¿no? Sí, ¿O doctora, no? eso no hicimos, doctora. ¿No? Esta parte no hicimos, las formas clínicas. La anterior sí. Sí, doctora. Doctora, ¿está presentando pantalla? ¿Perdón? ¿Está presentando pantalla, doctora? ¿No ha entrado? No se puede visualizar. A ver, Sí se puede presentación. ver. Ahora sí, doctora. ¿Sí? Sí, Ya. ahora sí. Ya bueno, primero, darles la bienvenida a todos ustedes. Estamos en una situación un poco complicada en relación a lo que viene a ser las prácticas. Em, Asumo que esta semana ya ustedes van a poder ingresar. Estamos solicitando al nuevo gerente que ya tenemos, que por lo menos también ese es un egresado de la universidad y yo creo que nos va a dar las facilidades. Ya tenemos otro gerente y ya creo que yo estoy segura de que va a haber más apoyo a la universidad, ¿no? Entonces no sé en cómo andará la situación del pago o de los beneficios que debe la universidad al salud. Espero también que eso se solucione. Ya estamos prácticamente iniciando el mes de julio y ya deberíamos haber terminado casi todos los temas. Entonces yo quiero pedirles de que esta siguiente semana hagamos clases, si es posible, todos los días, para terminar y ustedes puedan estudiar. A la otra Carla también le voy a pedir que se avance en los otros temas, ¿no? En relación a lo que es la teoría, un grupo de compañeros suyos hicieron una muy buena exposición en cuanto a miopatías, entonces ellos van a exponer esa parte, no voy a obviar miopatías, el resto yo lo voy a exponer, ¿sí? Entonces, además que se estaba por realizar un trabajo en un compañero suyo quería presentar ese caso clínico. Y ya le daremos pues esta semana en alguno de los horarios un tiempo para que pueda exponer a ustedes. ¿Sí? Si hubiera alguna pregunta en relación a esa parte, no sé. ¿Está ahí su compañero? Sí, doctora, no hay ningún problema, doctora. Ya, entonces eso vamos a ir coordinando, ¿ya? Bueno, pasamos al tema de la esclerodermia, ¿no? Entonces la esclerodermia eh, tiene pues clasificaciones que van a ser características por la clínica, por los exámenes que nosotros vamos a ir encontrando. Podemos encontrar esclerosis limitadas, difusas. Existe un tipo de esclerodermia sin esclerodermia, o sea, que no tiene nada de compromiso dérmico, y las overlap o las que están asociadas a otras enfermedades reumatológicas, ¿no? Entonces, la esclerosis sistémica limitada, como su nombre lo indica, es limitada solo a la piel, pero sí tiene una asociación con el fenómeno Raynaud, ¿no? Con unas complicaciones tardías que podrían afectar o afectan la arteria pulmonar y producen enfermedades intersticiales graves en esta zona. La cutánea difusa, esta es la que rápidamente va a avanzar y nosotros lo vamos a ver en el poco tiempo que el paciente tiene la sintomatología, una disminución de la elasticidad de la piel en todo el cuerpo. Y el fenómeno de Raynaud aparece, pero no tiene mucho tiempo, digamos, en haber aparecido la clínica de fenómeno de Raynaud, a diferencia de la limitada, que sí puede tener muchos años de fenómeno de Raynaud y poco a poco va apareciendo la disminución de la elasticidad de la piel. La sistémica, como su bien compromete más órganos, ¿no? Y ahí tenemos la crisis renal, compromiso cardíaco, compromiso pulmonar severo, que es la fibrosis pulmonar grave. En cuanto a la sin esclerodermia, tenemos fenómeno de Raynaud, y si pedimos exámenes de laboratorio, vemos, pues, ¿no? Que hay anticuerpos.
tienen la esclerodermia, fibrosis pulmonar, compromiso vascular, compromiso renal, ¿no? Eso sí se presenta, pero no tenemos la piel comprometida. O sea, pareciera que no fuera pues esclerodermia porque no hay engrosamiento o disminución de la elasticidad de la piel. Y les de superposición que se asocian a otras enfermedades. Entonces, cuanto a todo este problema que nosotros estamos... ¿no? Encontramos pues aquí imágenes donde vemos el compromiso en órganos, compromiso directo, ¿no? Esclerosis sistémica, la limitada, ¿no? Las regiones acras, la acroesclerosis y las difusas, ¿no? Toda la piel comprometida. Este tipo de compromiso se asocia al llamado síndrome de Crest. El síndrome de Crest que tiene, ¿no? Estas siglas que van indicando, ¿no? Este compromiso a nivel de, vamos a verlo después, ¿no? Pero tiene compromiso a nivel esófago, a nivel de la angiectasia. Entonces, cada palabrita, calcinosis, reino, esclerodermia, ¿no? Compromiso en la piel, ¿no? Entonces, compromiso de esófago y las telangiectasias darían el término de Crest. Vamos a ir después viendo esto. Entonces, la esclerodermia localizada puede ser, pues, también un tipo que es lineal, en golpe de sable, también conocida. Y las morfeas, que son localizadas y generalizadas. Estas, los dermatólogos también tratan. Acá vemos una imagen, ¿no? En esta esclerodermia lineal, ¿no? Más que todo vemos en niños, que es en la infancia, que causa anomalías de los tejidos, ¿no? Como que siguiera un dermatoma, ¿no? Que se encuentra predominantemente al lado del cuerpo. Mira acá, como golpe de sable, como si agarraran y le dieran pues una lesión, ¿no? En sable, consecuencia de un golpe como que cicatrizara en esas. En la cara, en el cuero cabelludo se acompaña también, dice, anormalidades, no en el cráneo. Entonces acá vemos imágenes. He visto este tipo de esclerodermia, como dicen, niños, ¿no? En el seguro, 2 niños he tenido aquí en Puno que han tenido este problema en todos estos años. La morfea, ¿no? Que se localiza en una zona, ¿no? Esta se refiere a que hay unas placas. Acá vemos esas placas circunscritas con piel esclerótica, como acá. Entonces, esta viene a ser la morfea. Y tenemos morfea generalizada, ¿no? Que vemos más cambios, ¿no? Como que ocuparan lesiones más extensas, generalizadas. Esta es la morfea generalizada. Y la esclerosis sistémica ya propia, se difusa, limitada, sin esclerodermia, ¿no? Entonces vemos pues la cutánea limitada, solamente en zonas específicas de la piel. De estos, el 10 al 15% van a producir hipertensión pulmonar, puede haber calcificaciones de la piel o no, enfermedad gastrointestinal, telangiectasia, como es el síndrome de Crest. Y el anticuerpo anticentrómero, el ACA, está en un 50-60%. Pueden haber en casos muy leves los anti-PM o de estero 70. La difusa, ¿no? Rápidamente presenta un fenómeno de Raynaud y la piel rígida o hinchada. Es como que se hubiera edematizado ambas manos, ¿no? Y pueden haber también lesiones de los tendones, dilatación, ¿no? Y tortuosidad del patrón capilar cuando hacemos un examen que es la capilaroscopía, compromiso pulmonar, renal, ¿no? Miocárdico, y sí, lo que caracteriza acá es el antiesclero 70 en un 30% y el RNP polimerasa. Entonces, nuevamente, la sin esclerodermia pueden presentarse anticuerpos, el antiesclero 70, ALACA, anti-RNA polimerasa 1, 2, 3.
Y la fibrosis pulmonar es la que va a caracterizar, porque más que todo aquí vemos compromiso en órganos. Ahora, el medio ambiente también, ¿no? Tiene actividad o acción para que un paciente, pues, con una exposición ambiental pueda cruzar con una esclerodermia. Entonces, aquí hay zonas específicas en el Perú. Cajamarca es una de las que tiene bastantes casos de esclerodermia, y aquí en Puno está yendo en aumento. Tengo más pacientes cada vez porque nosotros tenemos zona minera informal en varias zonas de Puno, y esa gente, esas personas que van consumiendo estos alimentos que están con algunos químicos, a la larga pueden hacer ese tipo de compromiso. Entonces, no sabemos cuál vaya a ser nuestro futuro. Aquí hay zonas que están a la orilla del lago que tienen contaminación, y los peces y todos al lago van a venir todas esas aguas de esos ríos que están en zonas de minas, nos están contaminando todo el ambiente. Entonces veremos en el tiempo que vaya a pasar, esperemos que se solucione de alguna manera. Tenemos los síndromes de superposición, y aquí tenemos que se asocian a otras enfermedades autoinmunes como que lupus, artritis reumatoide, las dermatomiositis, las vasculitis y el síndrome de Sjögren podrían tener asociación de esclerodermia. La preesclerodermia, antes de que aparezca la esclerodermia, hay siempre el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y vamos a ver los cambios que se van a ver en la capilaroscopía, anticuerpos que están presentes si nosotros les pedimos análisis, como el antisclero 70, anticentrómeno y anti-RNP. Hay diferencias, ¿no? Pues en este cuadrito vemos las diferencias, como que en la limitada y la difusa, la fibrosis cutánea. Limitada, áreas distales de los codos y las rodillas, pueden afectar la cara. Y la difusa, como su nombre indica, todo, ¿no? Todo, puede afectar la cara, los codos, todo. La forma típica de problema pulmonar, tenemos hipertensión pulmonar en la limitada y enfermedad pulmonar intersticial en la difusa. En cuanto a las características de los órganos, en la limitada pues tenemos el Raynaud, tenemos la parte del síndrome de Cres, ¿no? Entonces acá vemos flujo esofágico severo, reflujo y fenómeno de Raynaud. Y en la difusa, la crisis renal, que esta es la complicación más severa por la cual estos pacientes mueren, no por el problema renal. Exámenes físicos, tenemos el CRES que tenía telangiectasia, esclerodactilia, isquemia digitales, calcinosis y complicaciones. Y en la difusa tenemos fricción tendinosa y cambios pigmentarios de la piel que son muy evidentes. En cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos que sospechar de un paciente, investigar, ¿no?, el fenómeno de Raynaud, que tuve en un 95% de los casos, si ha habido edema en manos, dedos, alteraciones cutáneas, engrosamiento, extensión de la afección cutánea, si ha sido limitada y las manifestaciones osteocutáneas, como la piel, ¿no?, brillante, hipopigmentada, telangiectasias en varias zonas del cuerpo, y después ya el fenómeno de Raynaud asociado a algunos anticuerpos, y inmediatamente tenemos nosotros que referir a un médico reumatólogo. ¿Para qué? Para investigar el subtipo primero de enfermedad. Segundo, ver los autoanticuerpos específicos, qué órganos ya están siendo afectados, en este caso pulmón, riñón, ¿no?, compromiso cardiovascular. Evaluar la capacidad funcional del paciente y viendo qué engrosamiento, en qué zona está, hasta dónde. Realizarle capilaroscopía, factores de mal pronóstico, tratamiento específico, individualizado, y evaluar la respuesta al tratamiento con un plan de seguimiento. Entonces, ese sería el algoritmo. Los criterios tenemos que tenerlos presentes para poder diagnosticar. El diagnóstico diferencial. Existen otras enfermedades que podrían estar dándonos síntomas muy parecidos, como la escleromixedema, ¿no? Esclerodermia hay otras, ¿no?, con amiloidosis, fibrosis sistémica
nefrogénica, ¿no? Síndromes de sobreposición, fascitis eosinofílica, metabólicas también. Y las características también del Raynaud, tenemos que ver bien si son primarias, secundarias, con la capilaroscopía y el patrón de esclerodermia capilaroscópico que vamos a ver en un patrón precoz, ¿no? Un patrón activo, un patrón tardío. Entonces ya tenemos la complicación de este examen que posteriormente vamos a ver. Entonces, los anticuerpos son muchos los que hay, la asociación es, ¿no? Variada en relación al anticentrómero en un 16-39%, en la limitada, la antitopoisomerasa o esclero70, la RNA polimerasa, son estos dos que están en las sistémicas, y hay otros más que son menos frecuentes, que sí es necesario verlos, ¿no? Como el anti-URNP, sobreposición. Anti-Q, afección articular y muscular. Y así. Entonces, tenemos esta facilidad de poder contar con estos análisis, no como en otras enfermedades que no tenemos las armas muchas veces. Los anticuerpos antinucleares tienen patrones. Y aquí los patrones son el nucleolar en un 95%, en la limitada y la difusa, eso no se van a olvidar. Y es también asociado a hipertensión de la arteria pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial. El anticuerpo anticentrómero en la limitada es de un 60-80 y en la difusa de 2 a 5. Y como les decía, hipertensión de la arteria pulmonar, úlcera y pérdidas digitales. Y la antitopoisomerasa, el esclero70, cutánea difusa, y esta nos va a asociar con engrosamiento cutáneo rápido, crisis renal y fibrosis pulmonar. Entonces, está bien diferenciado aquí. Entonces tienen que ustedes ver, diferenciar qué tipos tenemos, qué anticuerpos, qué clínica. Y la capilaroscopía es una técnica en vivo con un instrumento que va a magnificar el estudio de la microcirculación digital. Entonces ahí vamos a encontrar capilares, unguiales, en los dedos que estamos revisando, ¿no? El fenómeno de Raynaud, las enfermedades autoinmunes que también asociamos. Entonces, esta es la evaluación de una capilaroscopía. Entonces, nosotros vemos como un microscopio que va a agrandar la imagen a nivel del lecho unguial. Entonces, vemos acá un patrón normal, ¿no? Que tiene como forma de un peine cada papila dérmica, ¿no? Entonces, esto es patrón normal, pero ya en la que tenemos compromiso encontramos pues hemorragias, ¿no? Acá como fumarolas, dice, ¿no? Esto nos está indicando que hay un cuadro activo de esclerosis sistémica en una capilaroscopía. Existen cambios mínimos, ¿no? Acá, como un megacapilar, ¿no? Una microhemorragia, ¿no? Temprano y tardíos en esta imagen. Entonces, en múltiples ya como que abrieran más megacapilares con flujo entrecortado y grandes áreas avasculares. Acá ya no hay, ¿no? Pérdida de capilares. Entonces, estos vasitos se vuelven más delgados y hay cuadros de hemorragia adyacente. Son las imágenes que se va a ver en un temprano, activo y tardío. Entonces, en el temprano, pocos megacapilares, poca hemorragia, no se evidencia pérdida capilar y la arquitectura del lecho está preservada. En la activa ya encontramos los megacapilares, hemorragias frecuentes, moderadas, pérdidas de capilares, moderada desorganización de la arquitectura del lecho capilar, ¿no? Como un arbolito ausente o pequeña proporción y presencia de edema, ¿no? Y en la tardía ya encontramos agrandamiento capilar irregular, como acá, agrandamiento de microhemorragias, ¿no? Y además tenemos áreas avasculares, como acá no hay, tenemos, y a estos vasitos. La presencia de megacapilares es un criterio fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad. Clínicamente tenemos manifestaciones generales que pues están asociadas a otras enfermedades también, como es pues fatigas, artralgias, mialgias, ¿no? Como síntomas comunes. Y algunas veces no hay una sintomatología muy variada, muy extensa, ¿no?
Entonces ahí tenemos que estar nosotros evaluando los síntomas de una persona, ¿no? Que podría tener esta enfermedad. Entonces, en porcentajes vemos fatiga 76%, articulares 74%, la pérdida de la fuerza en 68%, dolor 67%, dificultad para dormir 66% y decoloración de la piel 47%. Entonces, son síntomas generales que pueden tener otras patologías también reumáticas. El compromiso cutáneo, ¿no? El engrosamiento, ¿no? Primeramente, pues encontramos un edema también difuso, ¿no? Hinchazón, ¿no? Las manos hinchadas y piel brillante en la esclerosis sistémica temprana. Tenemos dedos hinchados en la figura A, difusos, miren, como que fuera una artritis, ¿no? Que está empezando también. Y la piel brillante sugiere un engrosamiento inminente de la piel, se estaba aumentando. Las manifestaciones cutáneas van a ver prurito, edema, telangiectasias, hiperpigmentación, y hay un término ahí que lo tenemos, que es el de como una piel en sal y pimienta, ¿ya? Blanquito, pérdida de vello en las zonas, esclerodactilia, úlceras digitales y calcinosis cutis. El método que nosotros tenemos para poder contabilizar y ver si ha habido una respuesta o cómo está el paciente es mediante el criterio o el test de Rothman, ¿no? ¿Qué hacemos así? Hacemos como que pellizcamos la piel. Si tenemos presencia de pliegue, ¿no? O no, entonces cada vez vamos poniendo 1, 2, 3, 4, ¿no? 0, 0 que está normal, ¿no? 1, 2, 3. Entonces vemos aquí por zonas y vamos sumando, ¿no? Máximo puntaje 51. Entonces vamos a ver, ese 0 es que está normal, el 1 que es medio, el moderado y el tercero que es severo. No hay nada de pliegue. Entonces, de esa manera nosotros vamos a contabilizar y vamos a hacer cada vez que viene el paciente a la consulta la evaluación de zonas específicas y vamos a ir contabilizando cómo va, ¿no? Este método para semi-cuantificar el grosor de la piel en la esclerodermia. Entonces, mediante la palpación, 17 áreas corporales. En los dedos, manos, antebrazos, cara, abdomen, muslos, pies. Y los valores, ¿no? Normal, leve, moderado, severo. Y el puntaje máximo 51 de estas 17 áreas que tenemos que ver, ¿no? O evaluar. Acá vemos la escala, como es, el grado, ¿no? Y bueno, acá esta placa nos va mostrando las complicaciones que son calcificaciones que se van presentando en el síndrome de Crest, ¿no? Limitada, calcinosis cutis, ¿no? Como es el Crest, calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias que nos dirían esto. Entonces, acá vemos varias imágenes de procesos esclerodérmicos, ¿no? Limitados, y las difusas, donde vamos a ver endurecimiento de la piel. Miren acá la carita, ¿no? Afectación cutánea grave, la mano de muñeca le llaman a esta, que se queda así como dura, que no puede hacer una flexión completa, como ser puño. Los pacientes tienen ese compromiso. Tenemos que solicitar los exámenes para poder nosotros ver el grado de compromiso que estamos teniendo. Estas son las manifestaciones de sal y pimienta, así se llama estas lesiones blancas, como medias oscurecidas, ¿no? Sal y pimienta. La enfermedad vascular es importante, ¿no? Como ya se repitió hace un momentito, el fenómeno de Raynaud es unos cambios que van a tener la piel, ¿no? En el frío, en el estrés. Tienen etapas de vasoconstricción arterial que van de palidez, es blanca la piel. Acrocianosis, la piel se vuelve cianótica o azulada. Y la hiperemia
por perfusión, que es rojo. Entonces son las 3 fases de el problema de Raynaud, ¿no? La vasoconstricción va a hacer que produzca estos componentes, la fibrosis también, que está acompañado pues en la parte de las arterias que van a irrigar toda esta zona. Entonces, imágenes, ¿no? Palidez, la parte cianótica, ¿no? Y la parte eritematosa o rojiza, ¿no? De la piel. De todo esto, lo más complicado es cuando está blanco, es la más severa. Este fenómeno de Raynaud, que es un vasoespasmo reversible de las arterias digitales, y tienen tipos. Primario, que es solito, solo queda ahí como Raynaud, y secundario a enfermedades inmunológicas, la mayoría de veces. Entonces acá está la palidez, la cianótica y la eritematosa, ¿sí? Entonces, afecciones extracutáneas. ¿Qué encontramos? Compromiso musculoesquelético, pulmonar, renal, tracto intestinal y el cardíaco como órganos. Gastrointestinal, el 90% se evidencia con compromiso de hipomovilidad esofágica, incompetencia del esfínter esofágico. Entonces vemos esofagitis crónica, formación de estenosis posteriores, esófago de Barré y microaspiración anémica. Estómago en sandía, le dicen, ¿no? Porque es un estómago que está con una ectasia vascular, angiodisplasia, y cursa este componente o compromiso digestivo con hemorragias digestivas crónicas y por ende anemias. El paciente no puede deglutir los alimentos, tiene una acidez estomacal, dificultad para tragar un alimento, estreñimiento, se enlentece todo el proceso digestivo y por lo tanto, si hay como que hubiera una pseudoobstrucción y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado con mala absorción e incontinencia fecal. La vía digestiva es uno de los componentes importantes y de mayor compromiso en los pacientes con esta enfermedad. En el esófago, ¿qué encontramos? En el 90% hipomovilidad esofágica, reflujo gastrointestinal, esófago de Barré, esofagitis, hernias. En el colon, constipación, disminución de la motilidad, telangiectasia y divertículos como bocancha, 10 a 15%. En el estómago, gastroparesia, telangiectasias, estómago en sandía, como les decía, sangrado del tubo digestivo y gastritis crónica, en un 40 a 70%. Ano rectal, tenemos insuficiencia del esfínter anal interno y prolapso rectal en un 50 a 70% de los casos. Intestino delgado, pseudoobstrucción, sobrecrecimiento bacteriano, telangiectasias, neumatosis intestinal y absorción intestinal deficiente. En estos pacientes la dieta que se le va a dar es una dieta fraccionada, porque como ustedes ven el lentecimiento y todas las complicaciones, los pacientes se van a ir desnutriendo poco a poco, van a estar cada vez más caquéticos y conforme avanza la enfermedad se vuelven más delgados, desnutridos, porque no tienen una buena absorción alimentaria también. Y tenemos también tener presente pues que los medicamentos que nosotros vamos a usar podrían dar el daño en el hígado, llevando a una hepatitis medicamentosa, o también se asocia mucho el hígado con la cirrosis biliar primaria y la hepatitis autoinmune. Entonces también van juntas, todos se juntan estos tipos de pacientes con lo que viene a ser las enfermedades autoinmunes. Entonces, hay que estar evaluando cómo va el paciente en su enfermedad pulmonar intersticial y en su enfermedad vascular pulmonar. Esto es una de las complicaciones más severas y tenemos que trabajar de la mano de los neumólogos. La intersticial, que está en el 3/4 de paciente. ¿Y qué presenta el paciente? Tos, ¿no? Una tos, disnea, una tos seca, no productiva. Tiene dificultad para realizar sus actividades. Pueden tener alveolitis, fibrosis pulmonar temprana,
y realizarle los exámenes avanzados, ¿no? De enfermedad avanzada, auscultando los pulmones, ¿no? El velcro más prominente en las valses pulmonares. El 14, del 10 al 40% en la esclerosis tienen hipertensión pulmonar. Y la disnea con el esfuerzo y la disminución de tolerancia al ejercicio, que son los síntomas iniciales más comunes en estos pacientes, y además ver pues la complicación más grave, que es la insuficiencia pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. La enfermedad renal, que es la complicación más grave también, una de las que evidentemente nos lleva a un gran mortalidad, se observa hay un 60-80% de los pacientes, ¿no? Estos van a tener también microalbuminuria, elevación de la plasmática de la creatinina, ¿no? Y nos lleva a insuficiencia renal crónica. Estas crisis renales por esclerodermia afectan potencialmente y mortalmente, ¿no? A estos pacientes en un 10 a 15% de los pacientes, ¿no? En la forma difusa limitada, casi siempre ocurre en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces, implica un inicio abrupto de hipertensión, porque también, como está comprometido los vasos, el riñón, tiene hipertensión moderada a grave. Está con una elevación de más de 150-85, ¿no? O sea, un 20% de milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica basal. Y esto aumenta la actividad de la renina plasmática y lesión renal aguda. El compromiso renal nos puede llevar a una hemólisis microangiopática y trombocitopenia. Insuficiencia renal, oligoanuria, proteinuria leve, ¿no? Hipertensión arterial moderada, maligna, marcada, bueno, algunas veces. Y bueno, los mecanismos patogénicos, pues que hay una perfusión renal alterada, ¿no? Factores de riesgo que van a predecir esa crisis renal, ¿quiénes? Que tienen pues una duración de la esclerodermia en menos de 4 años y ha avanzado rápidamente, progresivamente. El engrosamiento de piel más difuso, las visiones palpables de los tendones, anemia nueva, eventos cardíacos como derrame pericárdico, insuficiencia cardíaca congestiva y el uso de corticoides. El corticoide en los pacientes con esclerodermia hay que tener mucho cuidado en utilizarlo. No podemos usar dosis altas de prednisona porque eso nos va a llevar a mayor complicación de este tipo. Entonces, en cuanto al tratamiento, es una de las enfermedades que nos da pues un mal pronóstico. No existen medicamentos que van a pues disminuir el avance en las sistémicas. Si se trata con medicamentos que van a disminuir el sistema de proceso inmunitario, no se tiene a veces muy buenas respuestas, ¿no? Entonces, la enfermedad cardíaca, tenemos que estar siempre presente y pensando que puede tener un paciente desde pericarditis, derrames, fibrosis miocárdica, insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción y arritmias, por lo que el músculo está siendo dañado, ¿no? Enfermedad pericárdica con derrames, ¿no? Derrames pericárdicos que pueden nos demuestran que estamos frente a una enfermedad activa y grave. Y el gran derrame pericárdico también va a comprometer gasto cardíaco, hipoperfusión renal, desencadenando pues una cascada de eventos que van a llevar a crisis renales severas. Fibrosis miocárdica. Al haber fibrosis en parches a nivel del corazón, ¿no? Este paciente pues va a tener asociado además ateroesclerosis coronaria, también la lesión por la hipertensión pulmonar. Nos va a llevar pues a isquemias agudas miocárdicas, infartos, que conforme pasa el tiempo en estos pacientes es un desencadenante de muerte. Esta isquemia, mayor riesgo de infartos. Hay varios estudios, ¿no? Relacionados a pacientes que se ha visto en base de datos, ¿no? En Taiwán que han revisado, y hay otros trabajos más de la probabilidad de infarto de estos pacientes.
La terapia inmunosupresora no demostró que si este paciente tiene riesgo de infarto, va a ser limitado por el tratamiento. Entonces, estas arritmias pueden ser comunes porque hay fibrosis a nivel del miocárdico, en el sistema de conducción y entre los pacientes pues, que tienen arritmias ventriculares. La enfermedad muscular esquelética, basado básicamente en lo que es la fibrosis, hay fricciones palpables y audibles de los tendones, ¿no? Puede haber artritis, pero no es una artritis como la R, ¿no? Una artritis leve, ¿no? Oligoarticular, erosiva, no puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque es otro tipo de fricciones tendinosas, el compromiso neuromuscular, ¿no? Trastornos neurológicos musculares por neuropatías craneales, miopatías y miositis inflamatoria y otras que son en menos frecuencia. Geniturinario, hay disfunción a nivel de lo que viene a ser la parte eréctil, ¿no? Como una manifestación temprana de este paciente y disfunción, por lo tanto, sexual, disminución de la lubricación vaginal, dispareunias, de dolor, ¿no? Para realizar relaciones, tener relaciones, en un 56% de 60 mujeres, dice el estudio. El tratamiento, hay muchos tratamientos. En el último congreso también, ¿no? Nos muestran biológicos, ¿no? El EULAR recomienda los algoritmos, ¿no? Para ver si estamos frente a una esclerodermia sola o estamos en una mixta. El tratar el fenómeno de Raynaud es una parte, ¿no? Y ahí usamos nosotros antagonistas del calcio como el nifedipino, en un 10-20 miligramos 3 veces al día. Es una terapia de primera línea. Tenemos otros como el sildenafil o el vardenafil o el tadalafil, que también son inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y reducen la gravedad de ataques de los pacientes que tienen fenómeno de Raynaud. El hiloprost intravenoso también es otro, y la fluoxetina, que podría mejorar el tratamiento de los ataques que tienen esos pacientes. La esclerosis sistémica asociada al fenómeno Raynaud, tenemos que garantizar que se haya una buena circulación. La pentoxifilina también se puede usar. En cuanto a las úlceras digitales, es porque no hay buena circulación, entonces tenemos el hiloprost, inhibidores de la fosfodiesterasa y el bosentan, ¿no? Medicamento que ayuda también a lo que viene a ser la terapia circular. La hipertensión pulmonar, tenemos ahí inhibidores de la fosfodiesterasa, el tratamiento también con pacientes con epoprostenol, ¿no? Análogos de la prostaciclina, hiloprost para tratamiento de hipertensión pulmonar. La piel y la enfermedad pulmonar, podemos usar el metotrexate en la parte de la difusa temprana, ciclofosfamida cuando tenemos pues está avanzando rápidamente la esclerosis, la esclerodermia, trasplantes de célula madre hematopoyéticas, se mostró también que tenía un poco de, digamos, daba esperanzas, ¿no? Y ahora los antifibrinolíticos que están apareciendo, que serían los medicamentos que deberíamos de utilizar. En cuanto a la crisis renal, tenemos que garantizar que el paciente tenga pues un componente disminuido, ¿no? de la presión, y ahí tenemos los inhibidores ECA con el tratamiento. Entonces, evitar el corticoide, ¿no? En estos pacientes para que no tengan la crisis renal. A nivel gastrointestinal tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, del omeprazol, fármacos procinéticos que nos ayuden a lo que viene a ser las disfagias, ¿no? Y el uso de antibióticos intermitentes para que se evite el sobrecrecimiento bacteriano, por lo tanto, tengamos síntomas del intestino, ¿no? De pacientes. Antiinflamatorios, tenemos, ¿no? Metotrexate en un 59%, hidroxicloroquina, y los biológicos, el rituximab, tocilizumab, como. Y los de quinta serían las drogas como leflunomida, anti-TNF, JAK, inhibidores JAK, abartarceb. Entonces, esto les puedo traer a grandes rasgos en cuanto a tratamiento de esta enfermedad que
nos lleva a nosotros, a los médicos reumatólogos, bueno, sin armas, ¿no? Muchas veces tenemos que solo darles hasta calidad de vida en algunos casos a los pacientes, porque avanza. Yo hace unos meses tuve una niña de una provincia de Puno con una esteroidemia avanzadísima y bueno, ella tenía 16 años. Entonces su padre, en vez de, pensaba que la chica tenía la culpa, le llamaba la atención, la ignorancia también de la población. Y nunca más la trajo. Entonces asumo que la niña ya estará, pues, ¿cómo, no? Porque era una sistémica y estaba avanzando progresivamente, rápidamente. Hay una impotencia ahí, pues, que la ignorancia de los pacientes le habrá llevado a los curanderos por ahí, ¿no? Que es lo que hacen siempre acá. Uno llevan al curandero a todo el mundo y después ya vienen al médico donde está complicado. Bueno, esto es en relación a la esclerodermia. No sé si tienen alguna pregunta para pasar a una parte más avanzar otro tema. Estamos atrasados. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Saben ustedes en las rotaciones o se va a prolongar o qué va a pasar? Doctora, las rotaciones terminan la siguiente semana y el semestre está culminando el 25 de julio. Sí, pues tenemos que terminar la siguiente semana todo el tema. Sí, doctora. ¿A partir de qué hora podemos hacer clases? ¿De las 9? Sí, no hay problema. No hay problema, doctora. De las 9, entonces estaremos. Ahora vamos a avanzar lupus, ¿ya? La Ya. clase de sus compañeros, quiero que me hagan las miopatías. ¿Están los del grupo que hicieron la exposición de miopatías? Sí, estábamos, doctora. Y entonces ustedes lo harían ¿cuándo? Mañana o el lunes, martes, no sé, ustedes vean. Ya, yo le escribo, doctora. Y ya, entonces ya vamos a esa parte, porque yo hago lupus, vasculitis y terminamos con SHAF y síndrome de Sjögren, creo que, ¿no? Pues ahora vamos a ver lupus, ¿ya? La parte de lo que es patogenia no les voy a decir porque a la doctora no le vamos a quitar esas que ella quiere enseñar. Lupus, ahí vemos un lobo, ¿no? Asociado a esto de lobo, porque tenemos las primeras descripciones que se dieron en el siglo XV y XVI, porque había unas lesiones parecidas a la mordedura del lobo, ¿no? ¿Para qué? Para decir que había unas lesiones faciales que se extendían en forma progresiva y destructiva, y eso era ¿qué? El Rash malar. Entonces, por eso se llama así. Entonces vemos en el tiempo la nomenclatura de Paracelsus hasta el año 1541 como lupus, y ya en el año 877 como lupus eritematoso, y los casos ya van descubriendo el compromiso vascular, las células LE, que son lúpicas, en el año 1948, ya vamos viendo la asociación de las quinacrina en el año 1951, 52 la mostaza nitrogenada, 53 azatioprina ciclofosfamida, y así vamos viendo los esteroides y los criterios que han ido cambiando por los años, ¿no? Que al final lo que los criterios hacen es facilitar un diagnóstico, o sea, lo que queremos es que tengamos un diagnóstico rápido para evitar las complicaciones que tengan estos pacientes. Entonces, es por eso que los criterios nos ayudan a un diagnóstico oportuno, que no tenga complicaciones el paciente, para ir. Como antes los criterios eran ya cuando el paciente ya tenía todas las complicaciones, recién estaban los criterios, ahora no. Y eso nos ayuda. Entonces, esta enfermedad autoinmune inflamatoria de causa desconocida. No se conoce la causa, pero tiene pues un curso clínico de caída, recaída, remisión, ¿no? Y lo que va a hacer es pues que el paciente tiene pues diversas afecciones, porque este es el prototipo de la enfermedad autoinmune, el lupus. Afecta todos los órganos, yo creo que no hay alguno que se pueda librar, ¿no? Y el paciente tiene síntomas principalmente de fatiga, hasta un deterioro cognitivo puede llevar, enfermedad renal, terminal y trombosis y otras más. Su prevalencia va de 51 a 100,000, mujeres más frecuente de 9 a 1, porque está asociado a lo que vienen a ser las hormonas, más frecuente en mujeres.
Aparece en la edad reproductiva. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más hormonas. 50 y 65% de los pacientes tienen entre 16 y 55 al diagnóstico. En cuanto a razas, la raza más severa es la raza mestiza, hispánica y la afroamericana. Pues nosotros estamos premiados por la severidad, ¿no? Porque aquí en zona del norte hay raza negra, en Lima también raza negra asociada a la raza mestiza, entonces tienen un lupus más agresivo. ¿Qué factores tenemos? El sexo es un factor de riesgo y siendo mujer, los estrógenos exógenos, las alergias a medicamentos, si han tenido implantes de silicona, exposición a sílice, abrasivos, afecciones virales como el Epstein-Barr virus, citomegalovirus, herpes, los rayos ultravioleta y antecedentes familiares que nos dan genes susceptibles. Los medicamentos también pueden dar lupus, por lo tanto tenemos el lupus inducido por medicamentos asociada, comprobada como la clorpromazina, la metildopa, la procaína, un puntero, ya, ¿no? Procainamida, isoniazida, quinidina, tratamientos para la tuberculosis. Posibles, tenemos toda esta relación y lo poco probables que están acá. Entonces, esta manifestación de gravedad, según el historial racial y étnico. Y acá tenemos una foto, ¿no? del latinoamericano. Este grupo de estudio que está en América, no sé, tienen toda la data de todos los pacientes que están en América, ¿no? De mestizos, y hacen comparaciones con otros trabajos que otros lugares de cortes que tenemos también. Entonces vemos la enfermedad más grave, tiene mayores niveles de actividad, más daño en órganos y mayores tasas de mortalidad en los pacientes. Etiopatogenia no voy a tomar, ¿no? Tenemos criterios clínicos que han ido variando en el tiempo, el año 78, ¿no? Vamos viendo los criterios que cambiando, criterios clínicos, criterios inmunológicos y la clasificación de los nuevos criterios que se tiene del año 18, ¿no? Aprobación formal, y el paciente pues tiene que obtener 10 puntos según estos criterios para poder tener la enfermedad. Además debe tener títulos de anticuerpos antinucleares de al menos un 80 a una prueba positiva equivalente. Entonces, ¿qué hay acá? Los puntos del EULAR que nos dieron para facilitar, ¿no? Fiebre 2 puntos, cutáneos, ¿no? Compromiso, alopecia, úlceras orales, ¿no? Agudas, ¿no? Tenemos los valores, artritis, ¿no? Compromiso neurológico que va de psicosis, delirio, ¿no? Serositis, compromiso hematológico, compromiso renal, inmunológico, tenemos acá los anticuerpos antinucleares, tenemos el antifosfolipídicos, la anticardiolipina, anticoagulante lúpico, el complemento que nos ayuda para evaluar si hay cómo está el compromiso renal, y el anti-DNA y el anti-Smith. Entonces, estos son los exámenes que nos van a dar un diagnóstico. En conclusión, estos nuevos criterios han alcanzado ¿qué cosa? ¿Cuál es el logro que tienen? Que son más sensibles, ¿no? Que los que habían anteriormente. Los nuevos criterios, la sensibilidad a un 98% y la especificidad a un 96.46. Los exámenes, ¿qué pruebas tenemos que pedir? Las pruebas de laboratorio de rutina, que siempre se piden, como el hemograma, la creatinina, análisis de orina, y cada uno pues va a tener un cierto daño, como es en el hemograma. En el hemograma nosotros podemos encontrar leucopenias, anemias, trombocitopenias, ¿no? Variables. A nivel del riñón, la creatinina pues se hace en disfunción renal, y un sedimento de orina donde vamos a encontrar hematuria, piura, proteinuria. Entonces, esta es la imagen de una célula, ¿no? La célula CLE. Y el ANA, ¿no? Entonces es un examen que tenemos que hacerlo como rutina para el diagnóstico.
Entonces, ahí tenemos que pedir si se pudiera con un perfil ENA, para nosotros tener el anti-Smith, el anti-La, anti-Ro, las pruebas, todos los pacientes tienen que tener siempre su examen de anticuerpos, pero existen lupus con ANA negativo, entonces hay que tener también presente eso. La creatina en orina, los niveles de sedimentación y velocidad y proteína C reactiva también se piden, el complemento para el estudio. Entonces, la prevalencia, ¿no? El compromiso de todos los anticuerpos va cambiando. Entonces, la ayuda diagnóstica, en el cuadro clínico de probable desorden autoinmune o enfermedad difusa de tejido conectivo, tenemos que clasificar y monitorear la enfermedad. Entonces, no se conoce por qué tenemos esta enfermedad, pero sí el ANA, que también está en otras enfermedades, tenemos que tenerlo presente, como virales, como ven aquí, tuberculosis, VIH, ¿no? Fármacos, son ANA falsamente positivos en mujeres ancianas también. Pues no siempre tengo un ANA y ya es lupus, no. Tenemos que evaluar al paciente, la clínica del paciente y ver si estamos frente a estos anticuerpos, ¿no? Tenemos acá la inmunofluorescencia para ver el nucleolar, los patrones. ¿Qué patrones tenemos? El patrón periférico, ¿no? Anti-DNA asociado. El homogéneo se asocia también a anti-DNA histona y nos da diagnósticos LES y AR. El moteado ya vimos que se asocia al antiescleros 70 y puede más estar asociado a la esclerosis sistémica. Eso no indica que también puede estar en el lupus en el síndrome de Sjögren con el anti-Ro y el anti-La, o las miopatías con el anti-Jo1 o anti-Mi2. El centromérico, CREST, ¿no? El centromérico, vimos el CREST. Y el nucleolar también en lupus y esclerosis sistémica. Entonces, son variados los patrones. Y nos vamos a ver, pues que el anticuerpo antinuclear se asocia a un 93% y va disminuyendo con otras patologías. Los órganos que se afectan son muchos, pero además hay una asociación. Si nosotros tenemos lupus, puede también que el paciente tenga otra enfermedad autoinmune, como es, por ejemplo, la asociación con la tiroides de Hashimoto, en un 46%. Enfermedades graves, hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune primaria, hipertensión de la arteria pulmonar idiopática. Entonces vemos los porcentajes y existe una asociación con ellos. Anti-DNA, lupus. Ese es el gol estándar, se puede decir. Nosotros tenemos pensando que estamos con un lupus, tenemos un ANA positivo y pensamos que puede ser o no, ¿no? Porque también hay pacientes, como les digo, que tienen positivo y no siempre. Entonces, ¿qué le pido? El anti-DNA. Y esto nos da un 40-60% de la probabilidad que tenga. El antihistona, ¿no? Cuando está inducido por fármacos. Y el anti-Smith solamente es asociado, que es una proteína central de las pequeñas partículas de ribonucleoproteínas nucleares, que se asocia específicamente al lupus y en un 20-30% lo tenemos. El antirribonucleoproteína 1, anti-RNP, tenemos el anti-Ro y el anti-La, que está asociado tanto al lupus como al síndrome de Sjögren. Anti-DNA topoisomerasa, esclerosis sistémica, proteínas del centrómero, ¿no? Y el anti-histidil RNA sintetasa asociado a miopatías. Entonces, vemos aquí patrón centromérico asociado al CREST, ¿no? Sjögren, anti-Ro, anti-La y el anticuerpo antinuclear. Entonces, los cuadritos son importantes. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Compromisos de anemias, ¿no? Anemia normocítica, normocrómica, porque existe un problema inflamatorio. Pero además puede haber anemias hemolíticas, donde la hemoglobina va a bajar mucho y hay una presencia de destrucción de los glóbulos rojos. Leucopenias, menos de 4.000 por milímetro cúbico, nosotros consideramos linfopenia. Importante pedir los ver cómo están las reacciones inflamatorias, cómo es la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva,
Si pedimos un BDRL nos puede dar falsamente positivo en caso de síndrome de, ¿cómo se llama? Fenómeno Raynaud y todo esto en BDRL positivo cuando tenemos anticardiolipina, anticoagulante lúpico positivo y no tenemos el examen, entonces podemos pedir. Y si tenemos positivo podemos pensar en un síndrome antifosfolipídico. Complemento, anticuerpos antinucleares, anti-DNA como compromiso. Las imágenes nos dan un diagnóstico valioso también, radiografías articulares, ecografía renal, radiografía de tórax, ecocardiografía para ver si tenemos compromiso cardíaco como efusión pleural o pericarditis, tomografías, imágenes. Entonces, ¿qué manifestaciones tiene? Esto vamos a ver que de acuerdo a las manifestaciones que tenga el paciente, nosotros podemos ya ver la mortalidad a 10 años de un paciente y varios cortes y estudios nos dicen, ¿no? Por ejemplo, compromiso articular, ¿no? Que sí nos daría pues que estamos frente a una actividad de enfermedad. La artritis va a ocurrir en el 90%. ¿No? Es una manifestación temprana, por eso viene un paciente a la consulta con artritis, yo digo, ¿es lupus o es artritis reumatoide o qué es? Entonces tenemos que evaluar, ¿no? ¿Qué tipo de artritis? Como un 65-70% de los pacientes tienen a ser migratoria, o sea, que va de un lado al otro. Y no es como la R, que tiene todas las articulaciones inflamadas. Acá vemos solamente algunas articulaciones que son dolorosas, ¿no? No deformante. Esta manito es de un paciente con lupus, ¿no? Vemos los dedos como que fuera un dedo en ¿cómo se llama? En cuello de cisne, pero en realidad esto no, porque no se daña el hueso. Entonces son las típicas manos de un paciente. Le agarramos las manos y se ponen a su lugar, ¿no? Como que hay daño a esto, ¿no? En casos severos, pacientes que hace muchos años también se va doblando. Se llama la artropatía de Yaku. Ese es el término de una artritis con compromiso articular en manos de un paciente con lupus. Las manifestaciones clínicas de los pacientes, ¿no? En diferentes trabajos que se han hecho, básicamente pues son rash malar, ¿no? Lesiones cutáneas, que son en menos proporción, úlceras orales, artritis y serositis más frecuentes, ¿no? La fiebre, fenómeno de Raynaud y la miopatía. El resto sí hay, pero en menos proporción. Entonces, los pacientes pues tienen lesiones que van en la piel como de mariposa, ¿no? Eritema en mejillas y la nariz. Acá vemos una niña, como es, ¿no? Las lesiones en alas de mariposa. Eritema que se va empeorando en pacientes pues que siguen expuestos al sol. La clasificación de cutánea es variada. Entonces, la piel es uno de los órganos que tiene muchas presentaciones en lupus, varias expresiones, ¿no? Que van de solamente localizadas en el rostro o pueden ser difusas en diferentes partes del cuerpo. La fotosensibilidad es un factor, las úlceras orales, alopecias, que pueden ser en parche o difusas, ¿no? Acá tenemos lesiones ampollares en un lupus buloso, ¿no? Vasculitis, isquemia digital, gangrena, pérdida de los dedos en pacientes con lupus. Las manifestaciones clínicas, que también otras manifestaciones que nosotros vemos, las neuropatías. Afectaciones renales, que ven el 50% de los pacientes, que se ven en los primeros años, que pueden variar de acuerdo al compromiso glomerular. La nefritis lúpica es la más alta en los negros, en un 34 a 51. Hispanos, 31 a 43. Asiáticos, 33 a 55 y blancos, 14 a 23. Entonces, los negros e hispanos tienden a presentar histopatología subyacente más grave, concentraciones séricas de creatinina más altas y más proteinuria que los blancos. El compromiso renal es uno de los compromisos que tiene más severidad en un paciente. Entonces, si nosotros vemos que más se ven los negros e hispanos,
y algunos asiáticos. Entonces veremos que estos pacientes tienen peor pronóstico por lo que tienen el compromiso renal. La clasificación de la nefritis lúpica, ¿no? El riñón es un órgano que está siendo afectado frecuentemente en un paciente con lupus, por lo tanto hay que estar controlando. La clase 1, donde tenemos nefritis lúpica con cambios mesangiales mínimos o glomérulos normales con microscopía óptica óptima, no hay inmunocomplejo mesangial. En la 2 tenemos la nefritis lúpica mesangial proliferativa y ahí hay hipercelularidad mesangial. Entonces, esto se observa con depósitos inmunes subendoteliales y subepiteliales aislados. La nefritis lúpica grado 3 o focal, ¿no? Tenemos segmentaria o global en un menos de 50% de todos los glomérulos. Lesiones activas y crónicas, lesiones crónicas. El cuarto, la difusa, y esta a su vez se clasifica en varias activas, ¿no? De acuerdo a la biopsia. La nefritis lúpica membranosa, subepitelial segmentaria global, y en este caso, bueno, existen algunas combinaciones para diagnosticar. Y finalmente tenemos la nefritis lúpica esclerosante avanzada, que es un 90% de los glómerulos están esclerosados, globalmente sin actividad residual. Entonces, paciente ya candidato ¿a qué? A trasplante renal. Pero no todos podemos hacer biopsia, porque ese es el diagnóstico, la manera o la forma que nosotros vamos a ver cómo está el riñón. Entonces, la indicación de biopsia, ¿para qué nos sirve? Para clasificar morfológica e índices de actividad y cronicidad de la enfermedad. Documentación del daño renal irreversible que puede tener o no puede requerir modificación terapéutica. Las diferencias de los nefritis lúpicas de las otras complicaciones que podrían haber. Previa a la decisión de un embarazo, es una indicación, y protocolos terapéuticos prospectivos controlados. Entonces, ahí se indica. Pero ¿cuándo se está contraindicado? Cuando hay una enfermedad renal grave, cuando su único riñón está comprometido, no tiene otro. Prolongación del tiempo de coagulación, porque nos va a alterar el momento de hacer el procedimiento. Hipertensión no complicada, vasculatura renal anormal y paciente no cooperador, y si está embarazada como tipo de contraindicación de este examen. Vemos las lesiones de la biopsia. Alteraciones glomerulares, tubulointersticiales, ¿no? Vemos acá la nefritis, la trombosis hialino, la fibrosis o necrosis interlobular arteriolar. ¿Y qué manifestaciones clínicas más tenemos? Complicaciones neurológicas, ¿no? Y aquí los defectos cognitivos, síndromes cerebrales, delirio, psicosis, los trastornos de movimiento, neuropatías craneales, mielitis y meningitis. Entonces, no solamente va a afectar pues de una sola manera. Puede venir paciente con trastornos, ¿no? Cognitivos, psicosis, y esta complicación es la más grave también. Es una de las graves cuando hay compromiso neurológico y tenemos que tratar rápido. La psicosis en el lupus, depresión, ansiedad, manía, eventos tromboembólicos, arteriales, venosos. Y las manifestaciones con neurolupus tenemos varias. Central, a meningitis aséptica, cerebrovascular difusa, cefaleas, miopatías, ansiedad, trastornos cognitivos, psicosis. Periféricas, Guillain-Barré, nefropatía autoinmune, mononeuropatías, miastenias graves, neuropatía craneal, flexopatía, todos los compromisos que podrían dar. Este es el ES con síndrome neuropsiquiátrico, nivel central y nivel periférico. Central, meningitis aséptica, ¿no? Síndromes desmielinizantes, cefalea, miopatía, trastorno convulsivo, desórdenes de ansiedad. Entonces, miren ustedes toda la variedad de compromisos que puede tener un paciente con lupus a nivel central y a nivel periférico, que van desde neuropatías craneales, miastenias, polirradicalidad desmielinizante. Entonces, es variado toda la sintomatología que un paciente nos va a presentar. La fiebre que se cree que es debida a una enfermedad activa, porque está inflamado. Entonces, esta fiebre puede presentar también una medicación
un diagnóstico. La fiebre no siempre es por algo que sea bueno, porque podría estar asociada a una infección, porque estos pacientes están siendo inmunosuprimidos. Entonces tenemos que estar pendientes, ¿no? La fiebre que el lupus se ve en un 60%, un 23% podría ser causa de una infección y el 17% por otras causas. Entonces, la bacteria Teriema en infección en estos pacientes lúpicos, ¿no? Hay varios trabajos que nos muestran indicando, las historias clínicas revisaron en este caso, tenían fiebre por infección un 54.4 y el resto era por otras causas, ¿no? Que están relacionadas muchas veces a infecciones, tumores y otras causas. El fenómeno Raynaud también, que se ve en el 16 a 40% de pacientes con sus diversas fases, compromiso hematológico, leucopenias, leucocitosis, trombocitopenia, pancitopenia, con las 3 series que están bajas, y síndromes pues que comprometen la coagulación, anticuerpos antifosfolipídicos que van asociados. Ya. Y las manifestaciones también digestivas, gastritis, úlceras pépticas secundarias, vasculitis, hepatitis, compromiso hepático como peritonitis, compromiso pulmonar, compromiso cardiovascular, lupus neonatal, cuando tiene una madre lúpica hijos, pueden hacer mal, ¿no? Compromiso oftalmológico, con escleritis, uveitis, exudados, síntomas constitucionales, ¿no? Mialgia, cambios de peso, pérdida de peso, aumento de peso. Entonces, hay maneras nosotros de evaluar la actividad de la enfermedad. Para eso tenemos que ver los diferentes tests que tenemos, ¿no? El SLAM, el AI, el BILAC, ¿no? Que nos van a dar el índice de actividad de esta enfermedad, el SLEDAI, el índice de severidad de la enfermedad. ¿Cómo vamos a tratar? 29 ítems, 9 síntomas. Score de 0 a 108, evalúa 10 días previos con una actividad remisión 0. Leves 1 a 5, moderado 5 a 10 y grave más de 10 puntos. El SLEDAI nos da esa ventaja de poder ver a un paciente cómo va a ser, ¿no? Su grado de respuesta o cómo está yendo su avance, ¿no? En relación al tratamiento. Proteinuria, piuria, exantema, alopecia. Y el MEX-SLEDAI, que es un poquito más corto, también nos sirve para ese tipo de evaluación. El tratamiento es variado. Estos pacientes van a tener que tener una prevención primaria, promoción de la salud, ¿no? Para decirles que usen su bloqueador, que tengan su sombrero, que si tienen antecedentes familiares de lupus tienen que tener mucho cuidado en las infecciones, todos esos aspectos, la protección. En la prevención secundaria ya tenemos que ver, ¿no? Que no haya complicaciones con la medicación, con todo lo que se está dando. Y la terciaria, pues que ya es cuando ya tenemos las secuelas y ya tenemos que tener una calidad de vida, alimentación, etcétera. Principios acá que nos recomiendan en cuanto al tratamiento son variados, ¿no? Las recomendaciones de las terapias biológicas, enfermedades neuropsiquiátricas, hematológicas, enfermedades. Y hay varios trabajos del grupo que les decía de GLADEL, que siempre están al pendiente de revisar todo y ver la data de toda América en cuanto a lupus. Las nuevas terapéuticas están en boga, hay muchos medicamentos que están específicamente dirigidos a las células que son activadas. Y bueno, eso sería todo algo rápido y didáctico, yo creo, para que puedan estudiar. Sí, les voy a pasar las diapositivas para que las tengan y ya de esa manera puedan prepararse para el segundo examen. La práctica no sé cómo vamos a recuperar, cuántos grupos me faltaban, no recuerdo exactamente, pero necesitamos de alguna manera mejorar o no sé, ver la manera en que yo les pueda poner nota, les dejaré trabajos, no los puedo perjudicar, no ha sido culpa de que se haya cerrado la universidad, pues no, la práctica del hospital.
Entonces, hay que ver la mejor manera de recuperar los que no hicieron la práctica. Bueno, si hay alguna pregunta, quedamos para el día de mañana a las 9 de la noche, la nueva clase sobre, mañana haríamos vasculitis. Y Ya, doctora. sus compañeros, miopatías, ¿sí? ¿Alguna Sí, doctora. pregunta? Sí. No hay nada. Entonces, gracias, chicos, por su asistencia. Estoy un poquito cansada, disculpad, mucho trabajo. Y hasta luego, chicos. Nos vemos mañana. Ya, un abrazo para todos y estudiar. Estudien todo lo que se les está dando ahora. No me estén esperando el día del examen, que me toca acá, que me toca allá. De hecho, tienen que leer, les he dado los tips que necesito, los diferenciales, algunas cositas. Yo no voy a tomar exámenes muy buscaditos. Lo creo que ustedes deben conocer lo básico para poder defenderse cuando estén en el cero. Muchas gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches, doctora.